establece que la soberanía nacional reside originalmente en el pueblo, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los estados, en los que tocan a sus regímenes interiores, y que la renovación de los poderes se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Consecuentemente, cualquier acción u omisión que violente estos principios tiene que ser prohibida y castigada. De ahí que los delitos electorales, su persecución y consignación se encuentran estrechamente vinculados al sistema político electoral de que dependen y el cual buscan proteger. No son los mismos en todos los países ni tampoco lo ha sido en diversas etapas de la historia. Sin embargo, el tema de los delitos electorales en nuestro país ha sido poco abordado, y menos aún lo relativo a la persecución y consignación ante las autoridades de aquellos que competen estos ilícitos. Si bien es cierto que ha habido reformas electorales importantes para la vida democrática del país, también lo es que no puede haber una verdadera transformación electoral sin una reforma al capítulo de los delitos electorales del Código Penal Federal y que se dote de plena autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEPADE, que actualice a las realidades de nuestro país conductas que afecten los valores de la democracia y del sufragio universal, libre, directo y secreto. La FEPADE es la responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional lo relativo a los delitos electorales federales, contenidos en el título 24 del Código Penal Federal. Actualmente la FEPADE tiene el nivel de subprocuraduría y es una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad, legalidad y transparencia en las elecciones federales y locales en los casos que resulten de su competencia. Por tanto, la iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía propone de dotarla de autonomía y transformarla en una Procuraduría Electoral autónoma, con jerarquía constitucional, contra la injerencia de algún poder del Estado, donde el nombramiento de su titular sea por las 2/3 partes del Senado de la República, con una permanencia transeccional en el encargo, es decir, con una duración de 8 años para su ejercicio y que su titular solo pueda ser removido en los términos del título 4 de la Constitución. Recientemente, y a solo 4 días de efectuarse los 14 procesos electorales locales de la FEPADE, se vio envuelta en una serie de cuestionamientos, ya que su titular renunció a la titularidad de la Fiscalía, lo que se tomó como una injerencia del Ejecutivo Federal. México necesita seguir impulsando la transición democrática y consolidando los procesos a través del fortalecimiento de las instituciones públicas, el equilibrio de poderes y la continua mejoría en la legalidad, equidad y transparencia de los procesos electorales. Artículo 1. Se adiciona un párrafo C, un apartado C del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 102, párrafo C. La Procuraduría Electoral es un organismo público autónomo en sus decisiones, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio. En su carácter de Ministerio Público, es responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales. El fiscal electoral deberá guardar reservas en el ejercicio de su competencia. La ley establecerá su organización y funcionamiento. El procurador electoral será nombrado por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Senadores y, en los recesos de este, por la Comisión Permanente con la misma votación calificada, mediante convocatoria pública en los términos que establezca la ley. La Cámara de Senadores o la Comisión Permanente emitirá una convocatoria para elegir la terna de los candidatos a ocupar el puesto de Procurador General de la República, en la que participen la ciudadanía, colegio de abogados y organizaciones de la sociedad civil para que presenten sus propuestas. Los candidatos que cumplan los requisitos comparecerán ante la Cámara de Senadores o ante la Comisión Permanente a exponer sus propuestas y programas de trabajo en caso de resultar electos.
El procurador electoral durará en su cargo 8 años y solo podrá ser removido de su encargo en los términos del título cuarto de esta Constitución. En el caso de que el procurador electoral fallezca o solicite licencia o presente su renuncia para separarse del encargo ante la Cámara de Senadores o en sus recesos de comisión permanente, designará de entre los subprocuradores a quien será encargado el despacho en tanto se designe un nuevo procurador. Para ser procurador electoral se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, tener título profesional de licenciado en Derecho, contar con 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado y no haber sido condenado por delito doloso, ni habilitado o destituido como servidor público. La designación del procurador electoral deberá recaer entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, a que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Una vez designado por la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente, el procurador electoral podrá nombrar y remover libremente a sus auxiliares. El procurador electoral presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación de su diario oficial de la Federación. Suscribe diputada María Telma Guajardo Villarreal. Gracias.